quería contar, antes de iniciar la presentación o el taller mismo, un poco hacia dónde va orientado el quehacer de lineamiento de este nuevo departamento. Nosotros estamos instalados estratégicamente en lo que se conoce como la Vicaría de Pastoral, ¿ya? A nivel arquidiocesano, porque nosotros estamos instalados en lo que es la Iglesia diocesana, ¿no es cierto? La Vicaría de Pastoral es la vicaría que se encarga de delinear todas las instancias formativas para la Iglesia de Santiago. Es decir, desde aquí, ¿no es cierto?, surgen todas aquellas directrices que orientan el quehacer tanto de las vicarías, en este caso zonales, que están en los territorios instaladas, que a lo mejor a algunos de ustedes les toca coordinarse en el quehacer diario, ¿no es cierto?, con las pastorales que están instaladas en las vicarías zonales. Esperamos que sea así, porque la Vicaría de la Educación ha hecho todo un esfuerzo por poder vincularse con los colegios de los territorios, y también todas las directrices respecto a los lineamientos pastorales de las vicarías, que nosotros internamente denominamos vicarías especializadas o vicarías ambientales, ya en donde está la Vicaría de la Pastoral Social, la Vicaría de la Educación, la Vicaría de la Esperanza Joven, ¿no es cierto?, y en este minuto la Delegación Pastoral para la Familia, ¿ya?, que es donde están, que anteriormente se conocía como la Vicaría de la Familia. Por lo tanto, en ese sentido, la prevención de abusos pasa a ser un eje transversal de las instancias formativas de la arquidiócesis, por lo tanto le da un carácter de bastante importancia, de bastante relevancia. Esto no es un departamento aislado que esté, ¿no es cierto?, solamente para entidades consultivas, sino que forma parte del eje central, de la matriz de lo que es la pastoral de la Arquidiócesis de Santiago. El objetivo general del departamento va dirigido a la promoción de ambientes sanos y seguros al interior de todas las unidades pastorales que conforman nuestra arquidiócesis. En ese sentido estamos pensando en las parroquias principalmente, porque es como nuestras unidades pastorales más potentes a nivel diocesano, y también todo lo que dice relación con el trabajo a nivel escolar, ¿no es cierto?, a nivel también de la Vicaría Pastoral Universitaria, que actualmente lo absorbe la Vicaría de la Educación, y también no solamente, y trabajar también, que fue por una vía por la cual llegamos nosotros acá a implementar este taller, con los movimientos apostólicos, lo que es el área laicado. De hecho, creo que nosotros llegamos acá gracias a la CDX. Y también toda una línea de formación con el clero. Una de las ejes fundamentales dice relación con la formación. Y en ese sentido, el departamento ha de alguna u otra manera construido en este andar ya de 6 meses una suerte de itinerario formativo. Hemos partido, ¿no es cierto?, con una etapa de difusión y de promoción de este departamento. Quiero ser bien concreta que esto es a nivel arquidiocesano, quizás por eso a lo mejor a nivel de congregaciones es distinto el quehacer. Ya probablemente ustedes han realizado ya acciones y yo claramente sé que la Compañía de Jesús ya tiene su protocolo, ¿no es cierto?, y su, como les comentaba Carlos, su norma de procedimiento, que lo han trabajado desde ya hace unos años atrás. Pero nosotros a nivel arquidiocesano todavía estamos en un periodo en el cual estamos en construcción. Y en ese sentido este departamento durante estos primeros meses ha estado difundiendo y promocionando, ¿no es cierto?, su existencia y sensibilizando también a nuestras comunidades, principalmente a través de las presentaciones en todas las reuniones de presbiterio a nivel zonal y a nivel diocesano. Yo no sé si ustedes saben que a nivel zonal la organización es a través de decanatos, entonces hemos estado haciendo algunas jornadas de reflexión con los decanatos de la Diócesis de Santiago y seleccionando algunas parroquias en donde estamos comenzando a implementar lo que hemos denominado planes de prevención, ¿ya? Planes de prevención que son ad hoc a las realidades territoriales, porque en este sentido la experiencia nos indica que cada parroquia, cada territorio, cada unidad pastoral tiene sus particularidades, por lo tanto la idea es poder realizar estos planes de prevención de manera colaborativa, recogiendo la experiencia y los aprendizajes también que vienen desde las bases. La segunda etapa es todo lo que es diseño de material formativo y en ese sentido tenemos una alianza estratégica con el Instituto Pastoral Apóstol Santiago, que es el IMPAS, que es como el cerebro que tenemos nosotros a nivel arquidiocesano, y estamos trabajando, elaborando, en este minuto estamos a puertas de sacar un manual de prevención que va a estar a disposición, esperemos, en el mes de enero, ya principalmente para las unidades pastorales
en el caso nuestro más bien centralizado en lo que es las parroquias, ¿ya? Así como algunos trípticos y cartillas educativas, ¿no es cierto? Y también algún material que les pueda ser de utilidad a ustedes en su quehacer cotidiano. Y también estamos justamente en toda la etapa de entrega de capacitaciones y talleres en esta línea, ya sea, en este minuto estamos casi reaccionando a la demanda espontánea, como estamos en un proceso de darnos a conocer, la verdad es que hemos estado respondiendo a las necesidades que han ido surgiendo, ¿no es cierto?, en la medida que se ha ido haciendo conocido la creación de este departamento. Junto con el tema del material educativo más bien concreto, también estamos en un proceso de poder tener a disposición de ustedes en la página Iglesia de Santiago, ¿no es cierto?, en el sitio web de la diócesis, ¿no es cierto?, también un link en el cual ustedes puedan acceder con este material educativo y también link de enlace con otros materiales a disposición de ustedes en la línea de la prevención. Y esperamos también poder subir este mismo taller para que esté a disposición de ustedes y lo puedan después quizás mostrar en sus comunidades. Pero también estamos en todo un proceso de poder, a través de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que se haga más fácil el acceso, ¿no es cierto?, a todo el material formativo en la línea preventiva. Y para que ustedes sepan también, en la página iglesia.cl, que pertenece a la Conferencia Episcopal, ustedes pueden acceder a un link que es Prevención de Abuso Menores, que es todo el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Prevención de Abuso Menores, en donde también pueden encontrar material educativo y los protocolos que actualmente, sobre todo en la línea de la denuncia a nivel canónico, están vigentes, ¿ya? Y todo un trabajo que está realizado en base a las líneas guías que nos vienen desde la Santa Sede en estas áreas, en estas temáticas. Bueno, y toda la otra línea formativa, ¿no es cierto?, porque aquí, si bien es cierto, estamos más refiriendo a lo que son como agentes pastorales o agentes preventivos, ¿no es cierto?, que están directamente en el trabajo cotidiano con las comunidades. Y también tenemos toda una línea de formación en lo que se refiere a las casas de formación de, en este caso, nuestro clero diocesano. Estamos en este minuto intencionando que en los planes formativos de los seminaristas del Seminario Pontificio Mayor se integre la temática, a pesar de que ellos en sus mallas curriculares ya las tienen integradas desde el año 2011. Y también en todo el trabajo que se realiza en la Escuela del Diaconado, ya, porque también es un espacio formativo para nosotros importante. Y también el próximo año empezamos con un curso de formación en la Escuela del Diaconado. Y poder también ofrecer cursos de formación permanente en la Vicaría para el Clero, ya que ya dentro de lo que vienen desde las líneas guías desde el Vaticano, se pretende que ojalá todo el clero de Santiago pase por alguna instancia formativa en la línea de la prevención de abusos de aquí a 5 años. Entonces estamos ahí trabajando para poder formar también a nuestros consagrados. En términos generales, la idea de este departamento es que sea una entidad de apoyo en donde las comunidades puedan de alguna u otra manera recurrir en caso de que puedan, si bien es cierto, detectar situaciones ya, esto es como a nivel de prevención terciaria, cuando ya lamentablemente vemos que existe una situación de vulneración de derecho en algún niño que se esté, ¿no es cierto?, en ese minuto ocurriendo, pero también la idea para diseñar planes de prevención, en la lógica más de poder implementar planes más en la línea de la promoción del buen trato. Ya la idea es que esto sea una entidad consultiva que está abierta también no solamente para la Iglesia diocesana, sino que para toda nuestra Iglesia de Santiago, y todo lo que diga relación también con la conexión con las redes, porque también la idea de este departamento es estar instalado no solamente a nivel intraeclesial, sino que también poder abrir un diálogo, ¿no es cierto?, con otras instancias, ¿no es cierto?, que estén realizando trabajo preventivo en esta línea, ya sean programas que vienen desde los lineamientos de política pública, algunas corporaciones, ¿no es cierto?, a lo mejor algunos de ustedes participan en espacios de redes infantos juveniles a nivel comunal, en sus propios territorios, pero la idea es poder también entrar en un diálogo con otras instancias también, de alguna manera, para hacer sinergia en el trabajo preventivo. Y en ese sentido estamos en este minuto en proceso de integrarnos al Observatorio de Infancia, que lo lidera en este caso el Servicio Nacional de Menores, pero es una instancia, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas que está siendo implementada acá ya hace unos años en Santiago y que congrega toda la oferta programática que hay a nivel nacional en esta línea. Entonces estamos tratando de
de generar algún nivel de incidencia también y mostrar presencia de la Iglesia en estos espacios. Porque como bien ustedes pueden saber, lamentablemente en los temas sobre todo referidos a lo que es el abuso sexual, lamentablemente lo que aparece siempre son situaciones de connotación muy negativa, que si bien es cierto existen, eso es algo que nosotros no podemos de alguna manera no ver, es una realidad que está y de la cual nos tenemos que hacer cargo. Es importante mostrar todo el trabajo también que se está haciendo en la línea de la prevención. Así que la idea de este departamento justamente es poder generar una propuesta, ¿no es cierto?, en esta línea de promover, como les digo, ambientes sanos y prevenir justamente que ocurran las situaciones tan dolorosas que nos ha tocado vivir como iglesia. Me imagino que ustedes se deben enfrentar a estas situaciones de manera cotidiana, los que trabajan en educación, ¿no es cierto?, porque sabemos que el abuso sexual no es algo que esté solamente instalado digamos, a nivel intraeclesial, sino que es una realidad dolorosa que viven nuestros niños y niñas, lamentablemente, en la cotidianidad de sus relaciones, sobre todo al interior de la familia, ¿no es cierto?, es algo que lamentablemente cada vez aflora con mayor frecuencia, que siempre yo creo que ha estado, pero en este minuto, ¿no es cierto?, aparece con mucha más fuerza, sobre todo porque hay también una comunidad que está más empoderada. Y para iniciar la presentación, consta inicialmente de una primera parte, que son los elementos conceptuales básicos respecto al tema del abuso sexual infantil. Después vamos a hacer un pequeño trabajo grupal, si es que podemos, vamos a ver, dependiendo de la cantidad de gente que haya, poder responder una pregunta en conjunto a partir de las realidades que vivimos en nuestra cotidianidad. Y vamos a hacer un pequeño break, entiendo, y en la segunda patita vamos a revisar directamente ya lo que son los modelos de prevención, ya poder conocer un poco qué es lo que hay en materia de prevención, sobre todo en el ámbito eclesial, ¿no es cierto?, y ver algunas propuestas, ¿no es cierto?, y por supuesto responder preguntas e inquietudes que surjan en ustedes. Entonces vamos a partir inicialmente con 2 videos introductorios que pretendemos nos sensibilicen a ustedes en estos temas. Partamos nomás, Javier. Who can tell me, hands up, 9 times 8? Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? Nah. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? Open the door, children dear. Your mother is here and has bought something for each one of you. But the little kid knew from the front voice that it was false. We will not open the door, they cried out. You are not our Le récit de l'action, voici le fait de la compréhension de And I was lucky my uncle didn't say anything. It's mountain killings in those areas will get some snow. Everyone else in the world.
En el fondo lo bueno de estos videos tiene que ver con lo conceptual que hay detrás, ¿ya? Me gustaría resaltar sobre todo en el primero de los videos, que habla de esta marioneta, ¿no es cierto?, que el mensaje ahí dice relación con que muchas veces las víctimas de abuso sexual no pueden hablar, que partir diciendo que el abuso sexual, ¿no es cierto?, es una experiencia, sobre todo cuando ocurre en la infancia, a nivel infantil, es una experiencia que muy pocas veces puede ser traducida en palabras, sobre todo porque los niños, ¿no es cierto?, y niñas, el tema de lo narrativo y lo discursivo no es su medio de comunicación, ¿no es cierto?, más potente, no es como un adulto, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de significar y de simbolizar quizás a través del discurso, ¿no es cierto?, las vivencias a nivel emocional. En un niño muchas veces eso es imposible de ser, ¿no es cierto?, significado. Y es por eso que muchas veces a los adultos nos cuesta tanto comprender, y yo he escuchado en muchas ocasiones en mi experiencia laboral, cuando dicen, pero ¿por qué no lo dijo antes? O cuando las víctimas develan, ¿no es cierto?, después de mucho tiempo de haber estado siendo agredidas, la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué no lo dijeron? ¿No es cierto? O ¿por qué no buscó ayuda? En el caso de las víctimas, ¿no es cierto?, que lamentablemente, ¿no es cierto?, han sido ofendidas por clérigos, es algo bastante frecuente, que develan en edad adulta, ¿no es cierto?, abusos que han sido cometidos durante la adolescencia principalmente. Entonces, justamente porque la experiencia de haber sido víctima de abuso es una experiencia que es indescriptible, deja un daño, como ustedes lo pueden ver en el segundo video, que por más reparación que una persona, yo no quiero transmitir con esto una sensación de desesperanza, porque yo creo en la posibilidad de resignificar. Yo trabajé 7 años en un programa en donde atendíamos víctimas y creo que la fortaleza o la resiliencia muchas veces de las personas que han sido víctimas de estos eventos traumáticos es realmente admirable. Son sobrevivientes, a veces a uno tiene mucho más que aprender que ir a entregar, ¿no es cierto?, a las víctimas, pero claramente es una experiencia que deja huella. Y es importante nosotros que vamos a estar al otro lado, en calidad de terceros, en calidad muchas veces de escuchar estas revelaciones, tener la capacidad de tolerar el dolor, tener la capacidad de poder escuchar sin enjuiciar, ¿no es cierto?, y de poder solamente tolerar la escucha, porque cuando una víctima se atreve a hablar, pucha que a veces es sanador quien tiene al frente y le cree. Yo creo que a veces uno piensa que cuando hablamos de abuso sexual o de víctimas de abuso, ¿no es cierto?, que lo primero, ¿no?, requieren atención especializada, es cierto, requieren muchas veces atención psicológica, asistencia, ¿no es cierto?, a nivel social, muchas veces médica, psiquiátrica, pero lo fundamental es que el quien recibe la primera revelación crea a la víctima. Eso es profundamente sanador. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque probablemente a nosotros muchas veces nos va a tocar a veces escuchar el relato de un niño, y a veces pasa, y no porque uno tenga la intencionalidad negativa detrás, la pregunta de vuelta, ¿tú estás seguro? Es como, ¿y por qué no lo contaste antes? O uno empieza a investigar, a preguntarle a los otros, oye, ¿tú crees que a él le haya pasado esto? O a lo mejor te lo estás inventando, o porque es niño, a lo mejor es parte de su fantasía, a lo mejor lo escuchó en otro, o quiere manipular. Yo he escuchado todos sus discursos. No, lo que pasa es que este chiquillo es un mentiroso, siempre ha mentido y yo no le creo. Entonces es importante estar atentos, ¿no es cierto?, que a veces esos impulsos que nos aparecen espontáneamente, sin, insisto, que hay una mala intencionalidad detrás, cuando estemos formando gente y acompañando niños tengamos los oídos y los ojos bien abiertos a tratar de no caer en ese tipo de práctica. Bueno, vamos a partir con algunos elementos, unos conceptos básicos respecto al abuso. Bueno, acaba de llegar mi compañera que nos va a ayudar. Ella es Alicia Ibarra, le quiero dar la bienvenida. Alicia, ella es directora de un centro de reparación de víctimas. Alicia nos va a venir a ayudar también en la presentación de hoy. Ella se atrasó un poquito porque viene de Paine, así que un poquito de taco. Pero también Alicia tiene una vasta experiencia en la línea de trabajo con víctimas. Entonces queríamos contarles en términos bastante amplios la definición de lo que entendemos por abuso sexual. Ustedes pueden encontrar muchas definiciones, si ustedes googlean probablemente se van a encontrar con múltiples definiciones del tema, pero quizás centralizar es que esto es una forma de maltrato.
muchas veces hacen la distinción entre lo que es maltrato y abuso, pero el abuso sexual es, ¿no es cierto?, una forma de maltrato. ¿Y por qué sexual? Porque involucra, ¿no es cierto?, al niño en actos de naturaleza sexual. Cuando hoy de indemnidad sexual o en la esfera de la sexualidad se van a encontrar muchas veces con el concepto de vulneración en la esfera de la sexualidad también cuando recurran a material formativo en esta línea. Y lo principal es que no corresponden a la etapa del desarrollo, a la etapa del ciclo vital en la cual se encuentra en ese minuto el niño, niña o adolescente. Importante que se impone bajo presión, ¿no es cierto? Acá más adelante probablemente vamos a profundizar en lo que son las estrategias de victimización, pero que hay que tener claro que hay una asimetría de poder y por lo tanto el niño o la niña se ve imposibilitado en ese sentido de frenar la situación. No cuenta con los recursos. Cuando yo les comentaba esto de que es imposible que el niño coloque en palabras, ¿no es cierto?, la experiencia del abuso muchas veces, también los niños se ven imposibilitados en lo que es el proceso de dinámica abusiva, que ahí Alicia les va a contar un poquito más de qué se trata, de poder frenar esa situación. El abusador, lamentablemente, y estadísticamente también, cuando hablamos de aspectos de la realidad chilena, generalmente es alguien cercano a la víctima. En los porcentajes más bajos, los abusadores son extrafamiliares o el abuso episódico, ¿no es cierto?, que ocurre, ¿no es cierto?, en la vía pública. Eso, lamentablemente, digo, son los menos. La gran mayoría de los abusos son cometidos a nivel intrafamiliar. No sé si tenemos ahí como estadísticamente en la presentación, como en términos estadísticos concretos, los porcentajes, pero sí o de personas muy cercanas a la víctima, del tío, la tía, el famoso tío político, que no es el tío, pero que es el amigo de la casa, ¿no es cierto? Pero son personas en las cuales hay un vínculo afectivo previo. Eso lo hace aún más difícil, porque el niño, imagínense, hay un vínculo antes, entonces la develación es aún más compleja, porque hay un sentimiento de total ambivalencia, porque por un lado es alguien con el cual yo me vinculo de manera periódica, probablemente muchas veces alguien muy querido por el entorno familiar, y ¿quién me va a creer a mi niño de que esa persona que todo el mundo, ¿no es cierto?, alaba, es alguien que me está agrediendo? Es un proceso que se va desarrollando la gran mayoría de las veces de manera gradual, ¿no es cierto? Es una aproximación sucesiva, no es que el evento o como de la agresión misma se dé de manera inmediata. Generalmente es un proceso, hay una fase de seducción que ahí también vamos a ¿no es cierto?, profundizar mayormente, que se da. Esto es un proceso gradual. Y como ven, decíamos, en este caso el abusador manipula el tema de los afectos, el tema de la transgresión de límites. Muchas veces son personas que transgreden tanto los límites corporales, relacionales, los límites también ambientales, hacen los que se ofrecen para cuidar a los niños. Ustedes que trabajan muchas veces, yo puedo hablar un poco más de la realidad arquidiocesana, muchas veces también está el exceso de las confianzas, ¿no es cierto?, que caemos lamentablemente en ese tipo de práctica. La Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo habla de la confianza ciega. Si ustedes tienen la posibilidad de googlear y buscar también algún artículo al respecto, tiene que ver con esta confianza absoluta que a veces nosotros le brindamos a terceros que se nos ofrecen a cuidar a nuestros niños y nosotros ni siquiera lo cuestionamos, porque viene, por ejemplo, de una parroquia. ¿Cómo se nos puede ocurrir que la gente pastoral, ¿no es cierto?, va a cometer un acto, ¿no es cierto?, de ofensa? Por lo mismo tenemos que tomar medidas de prevención. No quiero extender con esto que es algo generalizado, pero nos pasa en la cotidianidad, llevándolo un poco más a la realidad, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia. La importancia acá de la confianza lúcida. Busquen ese concepto en algún lado, la confianza lúcida. Es muy bonito lo que habla este filósofo, que es Murillo, que tiene toda probablemente ustedes, me imagino que conocen la Fundación para la Confianza, pero es importante ahí que empiecen a buscar, indagar si les interesa el tema. Y bueno, es alguien que en el vínculo va confundiendo, ¿no es cierto?, a este niño, cuando esto que les comentaba yo de la ambivalencia, es un niño que se siente atrapado en esta relación, ¿no es cierto? Porque por un lado, cuando muchas veces el papá o el padrastro, yo quiero a mi papá, o sea, es mi papá con el cual yo me vinculo, pero por otro lado, esa persona que me quiere es la que me está, ¿no es cierto?, maltratando, agrediendo. Por lo tanto, los sentimientos de confusión que invadan a ese niño o niña en ese minuto es algo muy frecuente que ocurre. Bueno, quizá quería invitar a Alicia para que continúe con la exposición.
Bueno, como hizo la presentación Paulina, mi nombre es Alicia Ibarra, yo soy de profesión trabajadora social y he trabajado 10 años con niños víctimas de agresiones sexuales en términos de tratamiento reparatorio y hace un año aproximadamente soy directora, ¿sí?, en términos técnicos y financieros de un CENIM, que es un Centro de Intervención en Maltrato que interviene y que tratamos de aportar a la resignificación, ¿sí?, de los niños víctimas de maltrato grave y de agresiones sexuales. Por eso Paulina me extiende esta invitación y a mí me parece tremendamente significativo el poder compartir parte de mi experiencia profesional y humana con ustedes. Continuando un poco con lo que decía Paulina, antes quería saber, ¿vieron alguno de los videos? ¿Sí? Ya. En términos de poder, esos videos introductorios obviamente nos permiten irnos sensibilizando frente a una situación tremendamente humana, porque tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros, tiene que ver con cómo confiamos en los otros. Por eso a partir del tratamiento reparatorio también es cómo se restablecen las confianzas, ¿sí?, en los otros, que por lo general son quienes nos traicionan, ¿sí?, pensando desde la perspectiva de los niños víctimas de agresiones. Entonces, Paulina está comentando de la importancia que tiene a veces los vínculos que establecen quienes hacen figuras de agresor o de agresoras, ¿sí? El tema del abuso de poder, si bien estamos en una cultura occidental, patriarcal, de masculinidad hegemónica, a las mujeres no nos deja fuera, todo lo contrario, porque el abuso de poder no es desde lo femenino o de lo masculino, es desde los géneros, es desde cómo nos relacionamos con los otros. Por eso es tan importante el rol que ustedes tienen, ¿sí?, el rol que todos nosotros que cumplimos profesiones, somos trabajadores sociales, psicólogos, agentes pastorales, pastores, sacerdotes, religiosas, directores de colegio, porque tenemos algo que no toda la gente tiene, que es poder, ¿sí?, poder de convencimiento, poder en términos de las palabras, ¿sí?, y cómo utilizamos aquello, en este caso, para poder llegar, ¿no?, a los niños y a los adolescentes. Sí. Habían algunos conceptos importantes que me parecían relevantes de rescatar, que tiene que ver, hay uno de los videos que señala que los niños tienen la imposibilidad de transformar lo que les ocurre en palabras, ¿sí? Por lo general, uno como padre, lo primero que hace respecto a los niños es ver la conducta, ¿sí? Y también desde el rol que ustedes tienen, la importancia que tienen en términos también de escuchar a los niños y en términos de acoger a los niños, y que a veces pueden ser ustedes las únicas personas a las cuales esos niños o adolescentes les van a velar por única vez en muchos de los casos, las situaciones que le están ocurriendo. O ustedes van a poder detectar por única vez aquellas conductas que les pueden llamar la atención y que no son un berrinche, ni que son niños malcriados. Sí, eso quería como destacar. Hay algunos aspectos como de cifras, solamente para poder contextualizar lo que ha sido las agresiones sexuales en los últimos años en nuestro país. Sí, porque esto, si bien hay una convención de los derechos del niño suscrito desde el 91, eso no ha significado que haya una concepción distinta. ¿Sí? La reforma procesal penal o la ley que crea los tribunales de familia nos ha ido abriendo posibilidades de denuncia, ¿sí? Y eso no significa que haya más delitos, significa que hay gente que está más dispuesta a manifestar el descontento, a manifestar el dolor, a manifestar el sufrimiento que está viviendo, ¿sí? Hay algunas cifras que me parecen importantes que señala el estudio de la UNICEF, que dice que el 8,7% de los niños señaló haber sido víctima de alguna agresión sexual, ¿sí? El promedio de edad del primer abuso fue desde los 8 años y medio, ¿sí? En términos como de las investigaciones que se han realizado. El 75% de los niños víctimas de agresiones sexuales son niñas y el 25% son niños. Y el 75% de quienes ejercen el abuso son menores de edad, promedio 30 años, ¿sí? Son adultos jóvenes. Y como
aseveraba Paulina, efectivamente el 88% de los agresores son conocidos, el 50% son familiares. Desde ahí, los tíos, los primos mayores, el padrastro, los hermanos. Y está dentro del círculo del niño, el círculo inmediato, de con quién los adultos que pueden establecer relaciones de confianza con los niños. No son los ataques sexuales, no son los robos más la violación, esas son situaciones mucho más puntuales, es lo que nosotros observamos como espectadores de la televisión, ¿sí? De las noticias. Pero lo que ocurre en el círculo privado, en la red privada de los niños, son las agresiones sexuales. Y yo quiero hacer una distinción respecto del lenguaje. A mí no me gusta hablar de niños abusados, a mí me gusta hablar de niños víctimas de agresiones sexuales, porque lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que son víctimas. Después hablaremos de que han sido objetos de abusos, que han sido objetos de la satisfacción sexual de otros, porque eso es en definitiva las agresiones sexuales. Pero son niños víctimas. Y ahí también nosotros tenemos un rol importante como tercero respecto de poder reconocerlos como tal. Bueno, y esto es como aspecto relevante a partir de la reforma procesal penal que inicia en el año 2005, ¿sí? De que había un significativa aumento respecto de las denuncias por delitos sexuales, ¿sí? Que entre el año 2000 y 2010 ingresaron 112.109 causas por delitos sexuales. Sin embargo, esta no es una cifra tan real, porque existen muchos casos que son la cifra negra, ¿sí? Que no están denunciados. Y ahí nuestro rol como terceros, vuelvo a insistir y voy a hacer majadera en eso, en términos de poder atrevernos a denunciar no solamente porque es nuestro deber legal y podemos tener sanciones si no denunciamos un delito, sino porque tenemos un deber moral y ético de acabar con el sufrimiento de un otro. Eso es en definitiva, acabar con el sufrimiento de un otro. Siguiendo un poco con la importancia que tiene el sistema relacional, de cómo los adultos establecemos nuestras vinculaciones, ¿cierto?, con los niños o con los adolescentes, estamos, vuelvo a insistir, en un sistema patriarcal, ¿sí? En un sistema cultural dominante, machista, ¿sí? ¿A quién de nosotros nos fuimos obligados cuando niños a cuando estábamos así como, pero salude, pues mijito, salude, ¿sí? ¿Cómo no va a saludar? No sea maleducado, y uno se pone nervioso, así, transpira. Te están obligando, esos son patrones culturales adultistas. Es el niño al servicio de lo que el adulto quiere, ¿sí? Y ahí está puesto también el contenido desde el abuso sexual, desde el abuso de poder, ¿sí? Del poder que nosotros establecemos como adultos, no solamente respecto a las agresiones sexuales, sino que en la vida, de la obligación de las tareas, de la obligación de alimentarse, de que los papás te eligen qué color de polera te tienes que poner. O sea, hay un montón de códigos, ¿sí?, que si uno como papá o mamá no los maneja bien, se pueden convertir en abuso de poder. Y lo mismo respecto de los otros adultos. El abuso de poder no solamente está restringido al tema del abuso sexual, está restringido respecto de lo económico, de lo social, del maltrato psicológico, de lo denigrante, ¿sí? Es tú superior, ¿sí?, al otro. Y cuando está la combinación respecto del deseo sexual o la excitación sexual, entendemos esto como una agresión sexual, ¿sí?, porque hay una dominación respecto del otro. Y lo que nosotros queremos acá relevar es que las agresiones sexuales, cuando se dan a nivel intrafamiliar, no necesariamente son con violencia, no necesariamente son con abuso físico, sino que es desde lo afectivo, como lo señalaba la Paulina. Y es ahí lo más complejo, porque figuras de afecto se transforman en figuras de agresión, ¿sí? Y a veces a los adultos nos cuesta entender que los niños víctimas de agresiones sexuales se acerquen a sus agresores o sus agresoras, ¿sí? Por lo general ¿y por qué no lo contaste antes? Porque no es fácil contarlo antes, porque hay factores emocionales, porque hay factores psicológicos de por medio que vamos a ir profundizando, ¿sí? Porque no es fácil hablar de las situaciones que te ocurren, porque no es fácil decir que alguien que te dice que te quiere tanto también te agrede, ¿sí? Porque alguien que te hace sentir tan especial
te das cuenta que también te está agrediendo. Por eso no es fácil denunciar. Por eso no es fácil también, pasándome a otro tema, que las mujeres víctimas de violencia física o psicológica, víctimas de género, no develen y no corten las situaciones de violencia, porque son dinámicas que se establecen, son dinámicas que no son circunstanciales, no es un hecho, es una dinámica relacional que se da en el tiempo. Entonces, tener la perspectiva de poder mirar eso en amplitud implica que ustedes como terceros puedan incorporarlo y que puedan visualizarlo de esa manera y no juzgar con un solo hecho. Hay un proceso que es bastante significativo, sobre todo por los profesionales que trabajamos con niños víctimas de agresiones sexuales, para el trabajo de reparación o de resignificación. A mí me gusta el tema de resignificación, no reparación, porque no somos servicio técnico, no les cambiamos el chip al niño, ni la pieza y es un niño nuevo. No, es un proceso de resignificación, de darle un sentido distinto a esta vivencia. Vivencia negativa, dolorosa, traumática, como quieran definirlo, pero experiencia. Y la vida tiene de bueno y de no tan bueno. Y las víctimas de agresiones tienen que aprender a vivir con ambas experiencias. ¿Sí? A poder mirar lo negativo de estas experiencias, pero también lo positivo. Y en ese sentido, Jorge Barudi, que es médico psiquiatra y terapeuta familiar, que fue exiliado y él ha sido sobreviviente de tortura y ha trabajado con personas víctimas de violencia, ha hecho un trabajo bastante interesante en definir las fases de un proceso abusivo, que es súper aclaratorio. Entonces, primero nos habla de la fase de seducción, que no es la seducción que los adultos a veces entendemos así como, ay, estoy seductora y bonita. No es esa seducción, ¿sí? No es un concepto adultizado, es un concepto de seducción en términos de que tú vas envolviendo al otro para satisfacer tus propios deseos. Desde la conquista, entre comillas, porque no es una conquista dentro del concepto de relación de pareja, es de la conquista en términos de que tú vas transmitiéndole tus pensamientos ideológicos, ¿cierto?, a ese niño o a ese joven, ya, para poder posteriormente agredirlo. Hay agresores o agresoras que en contextos, por ejemplo, le entregan más mesada a los niños o le llevan más regalos. Aun cuando hay más de un hermano, a un hermano lo privilegian sobre a los otros, ¿sí? Tiene ciertas regalías. Hay una seducción, ¿sí? Hay un acercamiento de manera distinta en términos físicos también, ¿sí? Una caricia, un abrazo con un toqueteo hacia la espalda baja, ¿sí? Una caricia hacia la zona de los senos. Son situaciones que entran como a traspasar ya los límites, ¿sí? Que no son los cariños esperados para un niño o para un adolescente de parte de un adulto que tiene una relación consanguínea, ¿sí? Que eso marca la diferencia. En estas fases de seducción se comienza a imponer el secreto y es bastante fácil ir pasando, siempre hay aumento en el nivel de las agresiones, de los acercamientos físicos y de la severidad de las agresiones, ¿sí? Son momentos paulatinos, si están viendo tele, abrazo, ¿sí? Están duchando, tratan de abrir la puerta, o ellos se exponen, ¿sí? En términos de sacarse la ropa delante de los niños, dejar expuestos sus genitales, por ejemplo, decirle palabras obscenas, ¿sí? De pasearse desnudo por la casa después de que se ducharon, ir marcando distintos tipos de hitos, ¿sí? Distintos tipos de ritos que a veces tienen las personas que ejercen agresiones sexuales, ¿sí? Y que son situaciones que se dan, no es un invento nuestro respecto de para la presentación. Si estas ideas que yo les digo son las descripciones que los niños o que los adolescentes nos han dado durante el proceso de intervención reparatoria, ¿sí? Y cómo eso va creciendo en frecuencia hasta que de a poco van subiendo la escalera y van a los dormitorios, se meten a las duchas cuando los niños se están bañando, ¿sí? Les muestran material pornográfico
ahora que los teléfonos son mucho más inteligentes, las fotografías subidas de tono por WhatsApp, ¿cierto? Por el Facebook, o sea, los acercamientos son mucho más amplios de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿ya? Y en ese sentido, ¿a la anterior? No, necesito ir a la anterior. Y en ese sentido se van produciendo y se va visualizando la fase de interacción abusiva. Como vuelvo a insistir, no son hechos puntuales, todo es parte de una misma dinámica de interacción. Y se va imponiendo la ley del silencio, que tú eres la más linda, que tú eres el más especial para mí, que tienes el puesto más destacado, que a ti te voy a poner un 7, ¿sí? Que a ti te traigo esto, que vamos a dar un paseo, que yo te llevo al médico, ¿sí? De hacerlo sentir especial, ¿sí? Por eso no siempre es con violencia física, ¿sí? Por eso no siempre es desde un ataque sexual, sino por eso se llama fase de seducción, porque los niños y los adolescentes, incluso los mismos adultos, ¿sí? Relatan que no han tenido la capacidad de darse cuenta que están siendo agredidos sexualmente, ¿sí? Por el contenido afectivo que tiene, porque por lo general, cuando a veces, principalmente cuando son los padres los agresores, es porque los padres, el padre agresor es quien se constituye el soporte afectivo del niño, más que la madre. Sí, la madre está trabajando, haciéndose cargo del hermano más chico, yendo a trabajar, y el niño queda más solo, queda expuesto, queda más vulnerable. Y lo que nosotros hemos aprendido con nuestro trabajo es que los agresores sexuales o las agresoras sexuales tienen un olfato para ver la vulnerabilidad en los niños que son más tímidos, en los niños que son más retraídos, o en los niños que conductualmente son más inquietos, porque a través de la inquietud motora llaman la atención, pero son niños que requieren de una afectividad mayor. Y es súper fácil convertir la afectividad, ¿cierto?, en una agresión. Por eso es tan riesgoso, como mencionaba Paulina, las relaciones de confianza, porque los niños no logran distinguir, y a veces nosotros los adultos tampoco logramos distinguir cuál es la intencionalidad del otro respecto de lo que quiere conmigo. Si es una relación genuina de amor, de cariño, de confianza, de respeto, o esto se va a transformar en un abuso de poder. Por eso es tan importante la participación de ustedes, el que ustedes puedan comprender el tremendo poder que ustedes tienen respecto de la vida de los otros. ¿Sí? Cuando uno es catequista, ¿sí? Yo fui a CN mucho tiempo, fui catequista de jóvenes también. Entonces, tiene uno poder en términos de cómo transmite la información, ya sea desde lo bíblico o ya sea desde los juegos que realiza con los niños. O sea, desde ahí es súper importante poder comprender estas fases de interacción y sobre todo el rol que ustedes juegan también en la fase de divulgación, que es el momento en que el niño se siente seguro con una persona, de poder divulgar, de poder develar, de poder decir qué es lo que le está ocurriendo, que puede ser a cualquiera de ustedes, si encuentra que son más afectuosos, si son paternales, si son maternales, si son simpáticos. El niño puede considerar que a ustedes les puede contar las cosas que les ocurre, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la confianza que ustedes les dan? Y ahí la sugerencia que yo les puedo hacer es siempre escuchen súper atentos y nunca les pregunten, ¿por qué no hablaste antes? Porque no les van a poder responder. ¿Qué esperamos que nos responda un niño? No, lo que pasa es que tenía miedo porque me amenazó de que iba a matar a mi mamá. No, porque resulta que me tapaba la boca. No, porque me dijo que nadie me iba a querer o que nadie me iba a creer. ¿Estamos preparados para ese tipo de respuestas? No estamos preparados para ese tipo de respuestas por lo general, los adultos, porque son muy crudas. Entonces ustedes escuchen, ¿sí? Contengan, agradezcan la confianza que les han tenido y se comunican con las personas idóneas para poder hacer los inicios de denuncia.
pero eso es nuestro rol, ¿sí? O ese es el rol que ustedes puedan tener. Yo en mi trabajo mi rol es distinto, porque yo ya vengo tarde. Nosotros como PRM llegamos tarde a la prevención. Nosotros atendemos a los niños que ya fueron víctimas de agresiones sexuales, a los niños que nadie detectó, que pasaron solamente porque fueron niños berrinchudos, porque niños son niños difíciles, porque son adolescentes en situación de calle, porque son chicos que nadie pesca. Nosotros llegamos tarde a todo eso. Es un desafío para nosotros como sociedad civil el ir tomando acuerdos, ¿sí? De cómo ir haciéndole a los niños y a los adolescentes más fáciles estos procesos, porque ellos ya son víctimas, ¿sí? Nosotros somos los adultos, nosotros tenemos el manejo de la información, nosotros tenemos el manejo respecto de las redes, pero esta presentación y lo que nosotros estamos tratando de discutir tiene que ver con que ustedes puedan comprender que lo que a veces aparece en las noticias es parte de una dinámica y que por eso reviste la complejidad de poder develarlo con anticipación, de por qué hay tanta coacción, de cómo opera el abuso de poder dentro de las interacciones a nivel familiar, porque es difícil cortar el poder de un otro. Y además en una relación con un niño frente a un adulto no solamente hay una diferencia de estatura, no solo hay una diferencia de edad, no solamente hay una diferencia de madurez cognitiva y en términos emocionales, sino que hay una inmadurez sexual. Nosotros como adultos, como jóvenes, tenemos una información sexual distinta respecto de la que tiene un niño de 3 años, 5 años, 10 años. Y esa información hace la distinción respecto también desde el abuso de poder, desde la información que nosotros podemos manipular, ¿sí? Desde la información que los agresores manipulan, para poder hacer que a veces los niños crean, comprendan de que estas interacciones son un juego, y que a veces uno desde el tratamiento reparatorio dice que bueno que lo entendió como un juego, que bueno y no tan bueno, que bueno porque el daño no es tan severo, ¿sí? Respecto de los síntomas, pero sí es severo respecto de cómo le ayudamos a entender que esa interacción no es positiva, ¿sí? De que es inadecuada, que eso es un maltrato, que en definitiva lo abusaron, ¿sí? Y ahí un poco colgándome respecto de la pregunta que hacían acá, hay una fase que es una fase tremendamente importante y significativa, que es la fase de represión, ¿sí? Que tiene que ver con que el grupo familiar o el sistema, sea cual sea, iglesia, grupo, va a tender a la homeostasis, ¿sí? A la tranquilidad, a no entrar en crisis. Y hay una palabra que siempre uno escucha, sobre todo en los juicios orales, que es como, el niño se retractó, ¿sí? El niño ahora dice que es mentira, que lo inventó, que no es real lo que ocurrió, ¿sí? Y eso tiene que ver con esta fase, con la fase de represión, para volver un poco a la homeostasis familiar que había, porque había agresión efectivamente, pero estaba todo tranquilo, no había crisis. ¿Sí? El papá no salió de la casa, la mamá no salió de la casa, los papás no están separados, no dejaron de visitar a la abuela, ¿sí? No dejaron de ver al padrino, no dejaron de ver a la madrina, no sacaron al niño del colegio porque la tía de párvulo lo había agredido, ¿sí? Como que el grupo familiar trata de restablecer el orden perdido. Y ahí los niños tratan nuevamente de sacrificarse, porque es otro sacrificio, por la homeostasis, por la tranquilidad familiar. Y ahí es súper importante volver a reiterar en lo que yo les decía, de que a veces hay niños que hablan una vez y se sienten tan reprimidos, o que uno no les creyó, que en realidad no lo vuelven a hablar. Y se cierran y son una ostra. Y hablan con la orientadora y no, es que el niño no dijo que no. Y lo llevan a la psicóloga, y lo llevan a la perito, y va a tratamiento reparatorio, y lo llevan al DAM, y el fiscal quiere hablar con ellos. O sea, yo tampoco hablaría.
porque además es porque el sistema a veces no les cree. Entonces nosotros tenemos que evitar que existan retractaciones, ¿sí? Evitar poner cara de ¿es verdad lo que me estás diciendo? O sea, si no, no te lo estaría diciendo, po. Sí, porque nosotros también tenemos que a veces ser cuidadosos de las caras que les ponemos a los niños o adolescentes cuando se acercan a nosotros a hablarnos ciertas cosas que a nosotros nos incomodan. Porque si no podemos estar cerrando una puerta y podemos estar evitando que efectivamente sigan develando. ¿Cuál es la anterior? Bueno, eso sí, por favor. Hay investigaciones que no son concluyentes respecto de las características de los agresores sexuales o las agresoras sexuales, ¿sí? Que es súper difícil poder identificar las intenciones de un otro para saber si va a ser un potencial agresor o no. Y además que nuestra sociedad, si ustedes también lo han visto en la tele cuando van a hacer entrevistas, así como, oye, ¿encontró usted algo extraño en el vecino? No, él era terrible, bueno. Sí, no, sabe señorita que nunca se metía con nadie, era un buen vecino, salía en la mañana, volvía en la tarde, nada raro. Y uno dice, entonces todos los que nos tratamos de comportar normal, hay que tener ojo. O sea, yo creo que más que el comportamiento normal tiene que ver con quitarnos del prejuicio de que los agresores sexuales son los que andan cochinos en la calle, el típico viejo del saco, ¿cierto? Que no es el vagabundo que está en situación de calle, que no es el alcohólico, ni el drogadicto, ¿sí? Que no es el que tiene joroba, que se le cae un ojo. No son estos sujetos, no son estas mujeres, no son las trabajadoras sexuales, ¿sí? No son las mujeres que están como en condición de droga, situación de calle. Pudiesen ser, pero por lo general son personas que llevan vidas tan normales como la mía y la de ustedes, que uno los mira y no tienen nada en el aspecto, ¿sí? Nada en las relaciones, porque efectivamente son situaciones que se dan en un contexto de intimidad, son que se dan en contextos de privacidad, si no estaríamos hablando siempre de ataques sexuales, ¿sí? Si no veríamos hombres de 40 con niñitas de 10 teniendo una relación de pareja. Situaciones que se pueden dar en otras culturas, con una comprensión distinta, ¿sí? Como en India. Pero acá no estamos en India. En nuestra cultura no. Esos son agresiones sexuales. Entonces, también lo que yo quiero transmitirles es que no son los vagabundos ni los cochines, no es que andan ahí desordenados los potenciales agresores. Son con quienes los niños pueden establecer relaciones de confianza. Por eso es súper importante observar la conducta de nuestros hijos. Yo he aprendido con este trabajo que no tengo que obligar a mi hija a saludar a mi amigo, porque es mi amigo, no el amigo de ella. Porque yo conozco, entre comillas, a quien es mi amigo. Ella no. Si ella quiere, lo saluda. Si ella quiere, le da la mano. Y si no lo quiere saludar, no. Y yo lo tengo que respetar. Porque a veces los niños son mucho más sensibles que los adultos respecto de las percepciones. Entonces, en eso es en lo cual tenemos que tener cuidado también respecto de cómo estamos enseñándole a nuestros hijos los límites de la confianza y de esta confianza ciega. ¿Sí? Que eso es lo relevante, yo creo que dentro de las reflexiones que podemos hacer en esta charla o en esta conversación que podemos tener. ¿Sí? De poder ir reflexionando sobre esas temáticas. Y a partir de eso, obviamente, la responsabilidad, vuelvo a insistir, que nosotros tenemos como terceros. Hay una ideología en la cual se sustenta nuestra identidad desde lo femenino y de lo masculino. Si cuando nos ponen zapatitos rosas o zapatitos celestes,
¿sí? Desde cómo nos ayudan a identificarnos y a definirnos como personas sexuadas, porque los niños son sexuados, no son asexuados como nosotros creemos, ¿sí? O como nos gustaría pensar. Los niños también, al igual que nosotros los adultos, tienen ramificaciones nerviosas y es el mismo cuerpo. La única diferencia es que aún no ha crecido. No tiene obviamente los conceptos que nosotros tenemos como adultos respecto de la excitación, respecto de la masturbación, ellos podrán decirle cosquillitas, ¿sí? Pero es la misma definición. Entonces también tiene que ver como sociedad vamos incorporando ciertos contenidos, elementos respecto de lo que es una sexualidad. ¿Sí? Hoy día nadie podría pensar ni creer que la sexualidad es un tabú, como lo era hace muchos años antes, como fue criada mi mamá, por ejemplo. Porque es importante hablar de sexualidad, para que los niños puedan identificar una sexualidad sana de una sexualidad trastocada, ¿sí? De una sexualidad madura respecto de lo que es una sexualidad que puede estar viciada, por llamarlo de alguna manera. Y de ahí también de cómo transmitimos, ¿sí? La identidad desde los sexos género, de poder vivirla con respeto, de poder entender primero cuál es la opinión que el otro tiene respecto de su propio cuerpo y desde su propia sexualidad, ¿sí? Y desde ahí ustedes como agentes poder ir encauzando esas comprensiones, porque somos parte de aquí, hay una comprensión más bien teórica, ¿sí? Desde cómo se entiende el abuso de poder y las interacciones abusivas, que es Uwe Wolfram-Bremer, que habla como del modelo ecológico ecosistémico, ¿no? Que el microfamiliar, que en este sentido sería como la familia está dentro de otro sistema, que es el mesosistema, que somos todos nosotros, que somos representativos de las instituciones, y a su vez del exosistema, ¿sí? Y del macrosistema, que es en el sentido de creencias que nosotros tenemos respecto del bien y el mal, respecto de la moral, respecto de la ética, respecto del sexo, respecto de la sexualidad, respecto del hombre y de la mujer, y cómo eso va nutriendo hacia abajo, pero que no tenemos súper claro que a partir de los avances que han habido, a partir de la filosofía, de la medicina, de la psicología, desde el trabajo social, desde lo jurídico, han habido avances importantes respecto de lo humano, ¿sí? Tal vez 20 años atrás, 30 años atrás, nadie se cuestionaba respecto a esto. Nadie decía que era abuso de poder, ¿cierto? El que el hombre no permitiera que la mujer trabajara, por ejemplo, ¿sí? O que los padres no iniciaran sexualmente a sus hijas para los sectores más rurales. Entonces, han habido cambios de concepción y es importante poder investigar, lean, busquen, no se queden solo con lo que yo estoy diciendo o lo que nosotros estamos presentando acá. Ustedes son personas que se han ido formando, que tienen un criterio, que son formadores también. Entonces, planteen el abanico de posibilidades que existen para las familias y encaucen a que los niños vayan teniendo relaciones cada vez más sanas, relaciones con menos sufrimiento en definitiva. ¿Sí? Y nosotros también los adultos, respecto del abuso de poder, respecto de tomar conciencia de la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y de que podemos tanto dañar a otros con esta información que tenemos, como todo lo contrario, apostar para que haya menos niños víctimas o para que se detengan las agresiones.